A continuación, se presentarán los informes finales del marco conceptual de modernización del sector eléctrico. Para ello, quiero dar la bienvenida a Eduardo Solesi, quien tendrá a su cargo la conducción de esta parte del evento. Buenos días a todos. Permítanme comenzar por agradecer a la Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico y al Banco Mundial por su confianza al encargarme la coordinación del trabajo de consultoría para establecer los marcos conceptuales de los temas principales de la reforma sectorial. Quisiera también dar mis más cordiales saludos y el agradecimiento a los asistentes por disponer de su valioso tiempo y participar en las presentaciones de los informes finales de los consultores de los marcos conceptuales. Sin más preámbulo, permítame introducir a los consultores encargados del tema 1 referente al fortalecimiento del marco institucional, los doctores Rudnick y Navarro. El doctor Hugh Rudnick es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un PhD de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Es un fellow del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, el IEEE, y un reconocido especialista en sistemas de energía eléctrica en la región. El doctor Rudnick lidera la empresa consultora System Ingeniería y Diseño en Chile, especializada en el campo de los estudios técnicos y económicos del sector energético. Por su parte, el doctor Alejandro Navarro es un PhD y máster de la Universidad de Manchester en el Reino Unido e ingeniero industrial y licenciado en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un especialista en estudios de planificación, regulatorios y de sistemas eléctricos en mercados energéticos. Ha impartido cursos, presentaciones, talleres y realizado consultorías para OLADE, el BID, el IEEE y entidades regulatorias en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Actualmente es director adjunto de System en Chile. Con ustedes dejo al doctor Navarro, quien se encargará de la presentación. Adelante, Alejandro, por favor. Lo primero es agradecer la oportunidad de estar participando en este estudio, de haber participado durante todos estos meses en el desarrollo del estudio para ayudar a fortalecer las instituciones en el marco peruano a la luz de los desafíos que se vienen en el sector eléctrico con la incorporación de nuevas tecnologías, con las variaciones que vamos a observar en los sistemas de distribución y también con nuevos mercados en el wholesale market. Dicho eso, entonces, también agradecer a nombre de Hugh Rudnick, con quien estuvimos trabajando en este proyecto, y a los equipos que nos ayudaron tanto en Perú como en Chile a entender de mayor manera la institucionalidad del mercado peruano, la institucionalidad de los distintos agentes que participan del mercado del Perú. Y nuestra presentación el día de hoy, que es la final, y es un resumen un poco del informe completo que entregamos la semana pasada. Nuestra aproximación es a través de un diagnóstico, luego una revisión internacional y las propuestas que están asociadas para responder a estas hipótesis que fueron planteadas a partir del diagnóstico y de la revisión internacional, y finalmente las principales conclusiones del estudio. Solo para recordarle a todos los que están acá presentes, cuál era la principal idea de esta línea temática 1, era identificar las acciones y proponer recomendaciones para lograr que la institucionalidad del sector eléctrico peruano pueda transitar adecuadamente a los nuevos cambios y desafíos que les va a traer el futuro, ya sea por la incorporación de mayor almacenamiento, energías renovables variables en el nivel de generación distribuida o vehículos eléctricos en el sistema de distribución, regasificación o gasificación del vector de calor o electrificación del calor, hidrógeno verde en el futuro, etc. Entonces, hay cambios que se vienen y que, por tanto, la institucionalidad tiene que estar preparada para ello. ¿Cuáles son los 5 elementos principales que examinamos en esta línea temática 1? Fue la transformación institucional del COES, la planificación energética con planes integrados de largo plazo, la dinamización del mercado del gas natural,
la modernización y propuestas de mejora para las compañías eléctricas que son propiedad todavía del Estado, con especial atención a las empresas de distribución, y también cómo fortalecer las características de supervisión y monitoreo que tienen los distintos organismos regulatorios en el caso del Perú. Solo a contexto, y por qué esta parte y esta línea temática es tan importante como las líneas temáticas que están asociadas al mercado de generación, que están asociadas al mercado de distribución, porque las instituciones son importantes. En un mundo de racionalidad limitada, cada uno de nosotros en forma independiente no tiene la posibilidad de acceder a toda la información, no tiene el tiempo de acceder a toda la información, no tiene los recursos computacionales para acceder a toda la información, y por tanto las instituciones están ahí para orientar, fortalecer la toma de decisiones de políticas públicas o de los distintos stakeholders que participan de los procesos, para evitar que, dado que una persona o un miembro de una determinada organización sea todo lo brillante posible o no tenga las competencias suficientes para desempeñar el cargo, sea la institución y el apoyo institucional de los distintos agentes que participan de la institución la que permita efectivamente llevar a buen puerto las decisiones normativas, regulatorias, etc. Entonces, las instituciones importan porque vivimos en un mundo racional limitada, las instituciones importan porque queremos que garantizar un marco de tal manera que, independiente de las personas que participan de las distintas instituciones o además de las personas que participan en las distintas instituciones, se logren los objetivos que esas instituciones se plantean en beneficio de la sociedad. Por eso las instituciones son importantes. Otro elemento relevante y que lo van a observar a lo largo de toda nuestra presentación, además de la relevancia de las instituciones, es mantener los check and balance entre los distintos stakeholders que participan de estas instituciones. Esto también es sumamente importante y ya desde tiempos de la Revolución Francesa empieza a ser relevante de cómo los distintos agentes que participan de una institución, que participan de una organización, al defender sus intereses y mantener el equilibrio entre esos intereses, podemos llegar a buen puerto. ¿De qué se va a tratar nuestro trabajo? ¿De qué se trató nuestro trabajo? ¿Y de qué se va a tratar esta presentación? Básicamente lo que realizamos fue primero un diagnóstico revisando todas las instituciones, las leyes, reglamentos, etcétera, de la normativa del Perú, para tener unas primeras hipótesis de hacia dónde debiésemos dirigir nuestras propuestas. Sin embargo, con esa hipótesis no es suficiente y estas hipótesis debían ser contrastadas con la experiencia internacional. Entonces revisamos mucha literatura internacional, distintas jurisdicciones respecto a los distintos puntos para entender en qué medida nuestras hipótesis iniciales se validaban o se rechazaban en función de la experiencia internacional. Les adelanto, y lo hemos conversado en presentaciones anteriores, que en algunos casos la misma experiencia internacional nos hizo darnos cuenta de que, por ejemplo, avanzar a muchos niveles de independencia en algunas instituciones no era tan necesario y que había que mantener el check and balance dentro de la misma institución. Con ese análisis internacional, además del diagnóstico, entonces después elaboramos las propuestas para mejorar esta institucionalidad en los 5 pilares de esta línea temática. Entonces vamos al diagnóstico. Vamos a pasar primero por el diagnóstico en cada uno de estos 5 pilares de la línea temática 1 para posteriormente revisar en conjunto la experiencia internacional, además de las propuestas. Entonces, con respecto a la institucionalidad del COES, y esto, insisto, a manera de hipótesis, cuando revisemos la experiencia internacional y nuestras propuestas nos vamos a dar cuenta cómo algunas de estas hipótesis fueron rechazadas o no. A nivel de gobiernos corporativos en el COES, observamos en una primera instancia, al revisar todos los reglamentos, de que eventualmente podía haber una subrepresentación de algunos agentes, nuevas tecnologías, pequeños agentes, pequeños medios de generación distribuidos, agregadores, sistemas de almacenamiento que quisieran participar en el futuro de esta organización. Algunos miembros podrían tener mayor influencia que otros. Esto eventualmente ya nos dimos cuenta que puede ser corregido en la medida que cada uno de los subcomités que participan del COES, cada uno de sus votos está ponderado por la participación del respectivo subcomité. El directorio del COES podría no ser eventualmente totalmente independiente de los miembros del COES por esta idea de que cada subcomité escoge a uno y cada 5 años se van renovando y por tanto podría existir los incentivos para que
no se votase en contra del grupo que lo eligió. No obstante, después vamos a ver en la literatura internacional que efectivamente la total independencia de este tipo de organismos no existe y mayoritariamente hay una participación de los distintos stakeholders porque quieren defender sus intereses dentro de esta organización y nos dimos cuenta que era correcto que así sucediese. En términos del presupuesto, al estar asociado a los ingresos que tiene cada uno de los agentes que participa del COES, transmisores, distribuidores, generadores y grandes usuarios, en el mercado de corto plazo, esto podría generar incentivos eventuales a que compañías relevantes puedan ejercer algo de presión retrasando sus pagos. En términos de la resolución de disputas, efectivamente la resolución de disputas dentro del COES va avanzando por etapas. Primero hay una negociación en buena fe, después el directorio se pronuncia respecto a las decisiones que puede tomar la dirección ejecutiva y luego de eso, si no hay acuerdo, se va a tribunales ad hoc. En ese sentido, pueden existir algunos potenciales conflictos de interés cuando es la misma dirección del COES la que va a resolver sobre acciones que esté tomando su dirección ejecutiva. Obviamente hay niveles de independencia en eso, pero podría existir un potencial conflicto de interés. Otro elemento importante del caso de los tribunales ad hoc es que tenemos que siempre garantizar que esos tribunales ad hoc sean independientes y tengan el conocimiento necesario para poder resolver discrepancias importantes para la operación del sistema eléctrico del Perú. Otro elemento que revisamos en detalle y que después revisamos también en detalle dentro de la experiencia internacional tenía que ver en qué medida la operación del mercado, la operación y el manejo del mercado estaban separados o tenían que estar en instituciones, no en instituciones, en departamentos que fuesen totalmente independientes para poder realizar cada una de esas tareas en detalle. También nos dimos cuenta en esta revisión que no había explícitamente atribuciones o una unidad que se encargase dentro del COES del monitoreo de la competencia en el mercado. Y efectivamente acá hay una labor sumamente importante del COES en la elaboración de los planes de transmisión. Algunos de los efectos que observamos acá, que en la medida que el sistema del Perú se vaya modernizando con mercados cada vez más competitivos, podría ser relevante pensar, no ahora, sino que en el futuro, en la separación entre la operación del mercado y la administración del mismo, producto de las nuevas competencias que van a ser necesarias respecto a poder de mercado, concentración, etcétera, cuando en el futuro se avance, por ejemplo, a un sistema de oferta o un sistema de subasta. Es importante señalar que también observamos que la expansión de la transmisión ha sido llevada a cabo en forma satisfactoria, no obstante una expansión de corto plazo y por tanto se requiere de planes integrados de largo plazo que puedan dar el marco institucional a cómo se va a estar desarrollando el sistema del Perú. Respecto a los planes, y seguimos en el diagnóstico, respecto a los planes integrados, uno de los elementos que nos llamó muy fuertemente la atención al realizar toda la revisión bibliográfica del caso del Perú es que habían distintas instituciones que habían llevado a cabo licitaciones por distintos elementos, particularmente por generación, y que no estaban necesariamente o no se observaba a primera vista que hubiese una coordinación entre ellos. Estaban, por ejemplo, las licitaciones por reserva fría, que probablemente estaban apuntando al objetivo de tener suficiencia en el sistema. Están las licitaciones de renovables que se hicieron, que tal vez tenían por objetivo disminuir la huella de carbono e incorporar e incentivar la adopción de generación renovable en la matriz del Perú, solar eólico de renovable no convencional. También se hicieron licitaciones particulares para el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Está por otro lado las licitaciones o los precios a firme por el desarrollo de los gasoductos. Entonces vemos que, o observamos que distintas instituciones estaban realizando distintas tareas en beneficio de objetivos puntuales, pero que esos objetivos, si son mirados en conjunto, se podría haber encontrado eventualmente una mejor solución. Y por eso señalamos que una mayor coordinación es requerida.
Esto no es que lo digamos solo nosotros, lo hemos comentado en reuniones anteriores, pero una de las maneras en que, por ejemplo, la Comisión Europea o la Unión Europea está mirando las posibilidades de reducir sus emisiones es precisamente a través de la coordinación de sus distintos sistemas de energía y tomar decisiones que permitan garantizar eficiencia y racionalidad económica, minimización de costos, seguridad del sistema eléctrico, pero también disminución de las emisiones en un sistema que esté integrado, donde, por ejemplo, estemos considerando el crecimiento de la demanda, la seguridad de suministro, el desarrollo de nueva capacidad de generación, el desarrollo en el caso del Perú de nueva infraestructura de gas natural, el desarrollo de los sistemas de transmisión y la disminución de emisiones. Todo esto en un contexto que vamos moviéndonos al futuro con mayor adopción de tecnologías renovables, por ejemplo, y donde va a ser necesario tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser tomadas en función de análisis de costo-beneficio que favorezcan a la sociedad peruana en su conjunto. Preguntas de, por ejemplo, vamos a movernos a una gasificación del calor y entonces se va a requerir mayor infraestructura de desarrollo de gas natural en el Perú para aprovechar sus riquezas naturales y con eso acelerar el desarrollo económico de la región, o por el contrario, vamos a electrificar la matriz, electrificar el calor y el transporte, y entonces el gas natural va a ser utilizado solamente para generación de electricidad y luego el vector de electricidad el que va a ser usado para el desarrollo del país, o vamos a movernos en el futuro probablemente a la economía del hidrógeno y entonces va a ser necesario incorporar mayores cantidades de energía renovable en solares, por ejemplo, para ocupar todo ese exceso de generación renovable para la producción de hidrógeno, con eso probablemente disminuir la del gas natural o tener gas natural solamente como flexibilidad del sistema. Son preguntas que necesariamente la sociedad peruana y las autoridades se van a hacer, y es necesario que entonces tengamos planes de largo plazo que nos permitan responder esas preguntas de manera objetiva, de manera clara y transparente, de manera que los distintos stakeholders puedan efectivamente poner sus puntos de vista y compararlos entre sí. Dicho eso, entonces, lo que observamos, y es un poco el resumen de lo que les he contado, que habían procesos de licitaciones que fueron llevados a cabo por distintas instituciones en el Perú, y por tanto no se observaba a primera vista una coordinación entre ellos, y por tanto se puede observar una sobreinstalación de corto plazo en generación, por ejemplo, lo que lleva a que la formación de precios, el costo marginal de la energía, no sea el eficiente, y entonces eso dé una señal errónea para la incorporación de nueva generación, por ejemplo, en el sistema. Y por un lado está el tema de la formación de precios, y por otro está que muchos de esos contratos asociados a nuevas obras de generación están asociados a algo así como energía firme, y por tanto también son costos que van a estar pagando los ciudadanos. O sea, hay un balance entre la señal de precio que estamos recibiendo a través del mercado spot, pero también los costos adicionales que se le están pagando, que se están incorporando en la tarifa de cada uno de los clientes. Entonces, es fundamental tener esta planificación integrada para que en conjunto logremos garantizar eficiencia económica, es decir, las menores tarifas posibles para los ciudadanos, pero que también esas tarifas permitan cumplir con los estándares de calidad de suministro, con la suficiencia del sistema y también, eventualmente en el futuro, con las reducciones de emisiones que el propio Perú se imponga. Otro elemento importante respecto a la transmisión es que hoy día existe esta transmisión que está realizada por el COES y que tiene que ver con el sistema mayorista, y también los planes integrados de transmisión, que son aquellos que se desarrollan en función de las grandes demandas o de los consumos y de las zonas de consumo, y que esos proyectos o estos dos planes de expansión no necesariamente están coordinados en términos de plazos de ejecución porque se van retrasando, etcétera, ni tampoco en términos de portafolio óptimo de infraestructura. Y creemos que ahí hay un elemento de sinergia importante en el cual se debería avanzar para garantizar efectivamente eficiencia económica en la expansión del sistema de transmisión del Perú. Otro elemento importante, y siguiendo con el diagnóstico, tiene que ver con la dinamización del mercado secundario de gas natural. Esto, básicamente,
porque observamos desde los desarrollos de los gasoductos que estaban asociados y que están asociados a contratos del tipo take or pay o cheap or pay, que efectivamente esto pone rigideces al mercado de generación, rigideces que no han sido resueltas producto de la ausencia de un mercado secundario. Entonces, en este sentido, hoy día existen pocos incentivos para los generadores para tratar de comercializar sus excesos de gas que eventualmente puedan tener por disminuciones de la demanda y porque tienen contratado, debido a estas cláusulas de take or pay, un volumen de gas mayor al que se está consumiendo en un determinado instante de tiempo. Eso lleva a que en vez de botar ese gas, entonces por mucho tiempo se hayan los costos que se estaban declarando eran los costos reales de ese, o el costo de oportunidad de ese gas, no necesariamente el costo variable de ese gas, lo cual la Corte Suprema hace poco, o ya hace un par de meses, declaró que no se podía seguir realizando. Y entonces, en ese sentido, si es que tengo exceso de gas y ese gas no lo queremos perder, entonces necesitamos crear necesariamente, para que no existan pérdidas de beneficio social para la comunidad y para el Perú en su conjunto, la posibilidad de poder localizar esos excesos de gas en quienes requieren esos excesos de gas. Y entonces un mercado secundario es fundamental para ello. Hoy día hay una norma respecto a la implementación de este mercado secundario del gas y que tiene un periodo de 2 años para su aplicación y que debiese ser manejado por MINEM. Existe obviamente en ese documento la idea de que luego sea un organismo independiente el que lo realice. Nosotros creemos que debiese ser así, que efectivamente este mercado secundario debiese estar organizado por un tercero, que sea independiente del resto de todos los incumbentes, para garantizar precisamente transparencia y claridad en la formación de precios en el mercado secundario del gas. Finalmente, y en el caso de la modernización de las empresas públicas del Estado, solo por contexto y para la audiencia internacional que nos acompaña, las actividades de transmisión hoy día en el Perú están desarrolladas mayoritariamente por empresas privadas. Todavía hay una porción importante de empresas públicas en el sistema de distribución y también hay una participación que ha ido disminuyendo en el tiempo de empresas públicas en el segmento de generación. En particular, dado que la distribución, los consumos van creciendo en el tiempo, ya sea por crecimiento horizontal o vertical, esto es porque las zonas de concesión se van ampliando por nuevas urbanizaciones o también porque la demanda empieza a consumir mayor cantidad de electricidad, producto del mismo proceso de crecimiento económico de nuestra región, entonces las empresas de distribución claramente tienen el desafío de ir modernizándose. ¿Para qué? Para poder abastecer esta nueva carga, pero también para poder abastecer los requerimientos crecientes de calidad de servicio que exige nuestra ciudadanía. Por eso en particular nosotros nos concentramos en el proceso y en las empresas de distribución. ¿Qué observamos en las empresas de distribución? Y ustedes lo han observado mejor que nosotros desde la práctica misma en el Perú, que existen efectivamente para estas empresas públicas barreras para poder financiarse y apalancarse para realizar inversiones de largo plazo. Y esto es fundamental. Es crucial que una empresa pueda, en función de sus ingresos futuros, tomar deuda en el corto plazo para poder financiar obras de largo plazo que van a ser pagadas con sus ingresos futuros. Lo que le permitimos hacer a cualquier empresa privada, lo que realiza cada uno de nosotros en sus hogares a través de deuda y ahorro, es lo que claramente tiene que llevar a cabo una empresa pública también para poder tener una gestión eficiente de sus recursos. Entonces, es fundamental, una empresa que no se pueda endeudar libremente en función de sus ingresos futuros, entonces claramente va a llegar a soluciones subóptimas de desarrollo de infraestructura y también de operación de la misma red. Por tanto, es fundamental trabajar en levantar esas barreras. ¿Y por qué existen esas barreras? Básicamente porque las empresas, al ser empresas públicas, reportan y entregan estas utilidades a FONAFE. FONAFE debe, o las empresas proponen sus planes de expansión, estos deben ser aprobados por esta unidad pública, y entonces eso va, por un lado,
retrasando los procesos de inversión y entonces generando que las inversiones no se hagan en el momento eficiente y por tanto sean subóptimas desde la perspectiva de eficiencia económica para la comunidad. Pero además, en este proceso de revisión, puede que no todas las obras que son requeridas por la empresa de distribución sean aprobadas finalmente, lo que obviamente y por definición nos llevaría a un subóptimo en la expansión de los sistemas de distribución. Esto teniendo en consideración que esas empresas públicas reciben la tarifa del valor agregado de distribución y ya están sujetas a señales de costo-efectividad a través de la tarifa que fija Cinermin luego del cálculo de la empresa modelo. Entonces, por este lado, estarían sujetas a una doble eficiencia o a una doble restricción respecto a su comportamiento. Una que está asociada a la eficiencia económica, que claramente es importante desde la fijación tarifaria, pero también desde FONAFE, que les tiene que estar aprobando los distintos presupuestos. Obviamente, al ser empresas públicas, Contraloría tiene que estar participando o revisando estos procesos, pero estos procesos de revisión desde Contraloría debiesen ser mucho más rápidos. No decimos que deban ser cero, obviamente Contraloría, al ser empresas públicas, requieren gastar cada una de estas empresas de distribución sus recursos en forma eficiente, pero los controles que se le hagan no deben ser tales que le sumen una gran cantidad de inercia y de retraso a los desarrollos de inversión. Es sumamente importante también que estas empresas públicas se modernicen. ¿Para qué? Para que efectivamente puedan atraer nueva mano de obra altamente calificada, puedan tener una política de recambio y jubilación, por ejemplo, de el staff actual, pero que efectivamente entren a la dinámica de competencia para poder traer efectivamente a las mejores personas a trabajar con ellos. Y finalmente, en términos del diagnóstico de las capacidades de fortalecimiento del monitoreo de los mercados, por ejemplo, y las facultades de Cinermin, es importante tener en consideración que Cinermin es responsable de casi todo dentro de la supervisión del mercado eléctrico, y creemos que acá es fundamental que exista una separación entre la parte regulatoria y la parte fiscalizadora. Lo veíamos en una de las láminas iniciales, a propósito de la frase de Montesquieu, que uno debiese tratar siempre de que quien hace la norma sea distinto de quien tiene que ejecutar esa norma, porque puede darse el eventual caso de quien hace una mala norma luego sea malamente ejecutada. Y en esta idea de los check and balance es fundamental de que exista esa separación. Así eventualmente una norma que es súper exigente en el papel, porque el regulador así lo hizo, pero el fiscalizador se da cuenta que esa norma es difícil de aplicar o muy difícil de imponer, puede tener su propio juicio respecto a la aplicación de la norma. Y por eso es importante que tanto el regulador, el que genera la norma, y el que fiscaliza la norma sean distintas instituciones para poder mantener lo que conversábamos en un comienzo de los check and balance dentro de las distintas organizaciones. En tanto aplica para COES de mantener los check and balance de los distintos subcomités, también aplica respecto a las funciones que debe cumplir Cinermin. Otro elemento fundamental en el caso de Cinermin es que también el consejo directivo está siendo asignado por miembros del gobierno, y además sus tribunales de resolución de conflictos también son asignados por agentes gubernamentales. Nosotros creemos que esto debería cambiar y debiésemos movernos a un tribunal independiente donde se puedan resolver las controversias que se tienen con Cinermin, que se tienen entre los distintos actores del mercado eléctrico de una manera un tanto más independiente. Dicho eso, entonces, vamos rápidamente a la revisión internacional para cada uno de los puntos con nuestras propuestas también, para no aburrirlo. ¿Qué nos dimos cuenta cuando hicimos la revisión internacional de distintos Independent System Operators? Nos dimos cuenta básicamente que estos Independent System Operators nunca son 100% independientes. Nuestra primera hipótesis respecto al COES era que le faltaba moverse en independencia, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, tanto CAISO, PJM, ISO y AEMO tienen entre sus directores elementos que son nombrados por los distintos agentes, que son directores que son nombrados por los distintos agentes que participan del COES.
De hecho, solamente en el caso de Chile, de estos 5 Independent System Operator revisados, es uno que es totalmente independiente, y uno que, si quisiera, podría poner esto incluso entre comillas, porque estos actores independientes de todas maneras son nombrados por el Tribunal de la Libre Competencia y por personas que pertenecen a la Comisión Nacional de Energía. Pero hay una idea de independencia detrás. Con todo, el elemento común es que no son completamente independientes de los agentes que participan del mercado, y lo que predomina entonces es, como señalábamos en principio y en palabras de Montesquieu, el check and balance de las distintas instituciones. Entonces, acá en la revisión de los distintos Independent System Operators, observamos que efectivamente son entre 5 a 10 miembros entre los distintos elementos, que existe una participación relevante de los incumbentes y que además mayoritariamente se pagan a través de los ingresos que reciben cada uno de estos agentes, a excepción del caso de Chile, donde se paga con cargo a los clientes final en una metodología más estampillada. Lo adelantábamos también respecto a la resolución de conflictos. CAISO, PJM y ISO tienen un proceso de negociación de buena fe, mediación y luego arbitraje ad hoc, tal y como lo hace hoy día el COES, o muy parecido a como lo hace el COES hoy día. En el caso de Chile hay un tribunal independiente de expertos, y en el caso de AEMO en Australia también es parecido al caso de resolución de conflictos, pero solamente con 2 etapas. Un warning que es importante señalar, para que lo tengan todos presentes, es que incluso conociendo lo que acabamos de mencionar, que en 4 de los 5 ISO, Independent System Operator, revisados, hay una participación relevante de los distintos agentes en la elección de los miembros del directorio. En el PJM esto está en conversación. No es que esté en revisión pensando a ser cambiado en el corto plazo, pero sí está en conversación, y es sumamente importante que hacia el futuro la autoridad en el Perú y los distintos stakeholders mantengan un ojo dentro de la evolución de esta discusión, porque podría ser muy valiosa para el caso del Perú, donde lo que se está discutiendo es en qué medida en estos procesos participativos los incumbentes tienen mayores posibilidades de incidir en la resolución final que se toma en estos procesos participativos con los distintos stakeholders. Como les digo, no hay una conclusión al respecto aún, pero sí está en desarrollo, es noticia en desarrollo, y se debiese seguir adecuadamente. Con todo, es solamente el caso de PJM. Ya observamos que CAISO, ISO y AEMO de todas maneras tienen una participación importante de los agentes, pero por la relevancia de PJM es sumamente importante hacer ese seguimiento. Otra cosa importante de la revisión internacional fue darnos cuenta que hay una separación entre la operación y la gestión, o sea, al revés, de que lo que nosotros pensábamos en un comienzo, que había que separar la operación con el management del mercado, no pasaba en los distintos Independent System Operators, y en realidad todavía estaban juntos en la mayoría de estos ISO. Respecto a las funciones de largo plazo, todos también llevan a cabo expansiones de la transmisión en el sentido de proponer obras que después son autorizadas por los distintos reguladores, y en el caso del monitoreo de mercado, PJM, CAISO y el Coordinador Eléctrico Nacional del caso de Chile tienen sus unidades de monitoreo. En el caso de ISO, que es el de Canadá, esta unidad tiene una unidad de monitoreo que trabaja directamente con el regulador, y en el caso de Australia, la unidad de monitoreo está con el regulador. Entonces acá lo que observamos es una mezcla de soluciones. En algunos casos la unidad de monitoreo está asociada al ISO, en otros casos la unidad de monitoreo está asociada al regulador. ¿Cuál es nuestra propuesta en este sentido para tratar de, y acá hay algunas pequeñas modificaciones con respecto a lo que les mostramos en la reunión anterior? Es que seguimos con la idea de que tendríamos que incorporar 2 agentes nuevos, pero la forma de elegirlos la modificamos un poco en función de los comentarios de los mismos revisores a nuestro trabajo. ¿Por qué queremos incorporar estos 2 directores extras? Porque nos gustaría que las decisiones, en vez de tomarse con 3 de 5, se tomen siempre con 5 de 7 miembros.
Con eso garantizamos necesariamente que cada uno de los distintos subcomités pierda importancia relativa dentro de la decisión final y por tanto se tengan que tomar acuerdos de mayoría en las decisiones que se estén haciendo dentro del COE. ¿Cuál es la diferencia respecto a la vez anterior? Que estábamos diciendo que todo tendría que haber sido escogido por una firma independiente. Lo que estamos diciendo acá, y para darle importancia a esta idea de los check and balance, es que esta firma independiente va a proponer nombres, pero va a ser, en el caso del presidente del COES, va a ser la misma asamblea, tal y como es hoy día, la que va a escoger al presidente del COES. Recordemos que ahora va a ser uno dentro de 7. Va a seguir siendo escogido por la asamblea, y en el caso de estos dos directores independientes van a ser también escogidos por la asamblea la primera vez, pero luego en las elecciones sucesivas van a ser escogidos por el mismo directorio del COES. ¿Por qué esto? Para dotar un poquito más de inercia respecto a las decisiones que existen dentro del directorio del COES y darle continuidad a las decisiones que ahí aparezcan. Entonces, por un lado acá logramos el doble objetivo de dotar de mayor independencia a las decisiones con estos nuevos dos actores, independientes que participarían, pero sin quitarle mirada de largo plazo y continuidad al COES, producto de que estos directores van a ser nominados por una firma independiente, cumpliendo determinados requisitos, pero van a ser escogidos por la misma asamblea y posteriormente por el mismo directorio incumbente. Para la resolución de conflicto, en este caso, y en esto profundizamos en nuestro informe, creemos que es necesario la creación de un tribunal independiente, donde este tribunal independiente, efectivamente, lo que nosotros proponíamos en un comienzo es que fuese alguna organización pública independiente o con grado de transparencia e independencia del Estado, la que lo escogiera, luego de recibir y conversar con los distintos stakeholders. Lo que nos dimos cuenta es que era mejor, en un principio, que este tribunal fuese buscado por un comité de búsqueda, y ese comité de búsqueda estuviese compuesto tanto de el COES, Indecopi y OSINERMI. La idea acá es tener miembros que sean totalmente independientes de la autoridad política y del gobierno de turno. Eso es clave. Cualquier injerencia de la autoridad pública tiene que ser totalmente evitada y sancionada. Lo que andamos buscando es que este tribunal independiente esté dedicado 100% a resolver las controversias y un determinado conjunto de controversias que va a haber que señalar por reglamento o por ley, y que solo en esas controversias puedan estar participando. Otra cosa importante, y acá pensando en la evolución de cómo llegamos a un panel de expertos independientes, totalmente independientes. En un principio puede que exista algo de resquemor en la participación hacia este tribunal independiente. Entonces creemos que si las partes involucradas en la discrepancia así lo deciden y corren con los gastos de tener un tribunal ad hoc, y las decisiones que están asociadas entre esas partes no afectan a terceros, entonces podrían resolver su problema en un tribunal ad hoc. ¿Qué es lo que esperamos? Que en el largo plazo o en régimen permanente, cuando de este tribunal de expertos, es que en régimen permanente efectivamente todas las controversias se puedan resolver dentro del mismo tribunal, porque todos vamos a estar pagando, o todos los ciudadanos del Perú van a estar pagando por este tribunal, por lo cual no tendría sentido que las partes quisieran ir a un tribunal ad hoc. No obstante, entendemos que en un comienzo puede existir algo de un transitorio, o que las mismas partes quieran resolver algo mucho más rápido, o quieran, o tengan resquemores a la decisión de este panel, entonces puedan hacerlo de forma independiente. Con todo, creemos que en el largo plazo, el tribunal de expertos es el que debería estar resolviendo todos estos problemas. Respecto a la separación de funciones entre operación y gestión, no hay necesidad de separarlo de inmediato, producto de que en la mayoría de los ISO observamos que son tareas que están juntas. En la planificación de largo plazo, efectivamente, debiese haber un marco más general de la planificación de largo plazo que le permitiese al COES tomar mejores decisiones respecto a sus decisiones de transmisión de corto o mediano plazo. Y también deberíamos incorporar una función de monitoreo de mercado
dentro del COES y que vaya reportando a los organismos que sean necesarios para tomar las medidas si es que hay prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, informar a Indecopi o informar al mismo OSINERMI. Respecto a los planes de inversión, y dado que es poquito tiempo, voy a ir un poco más rápido. Ojalá que el traductor no se pierda, o traductora. ¿Qué es lo relevante de los planes de expansión? Lo relevante de los planes de expansión es efectivamente tener un marco de desarrollo del sistema de Perú de largo plazo, que no es vinculante, pero que sí permite informar a todos los actores y a los tomadores de decisión respecto a cómo el sector eléctrico se imagina el futuro del Perú. Esto es importante, ¿por qué? Porque al ser un marco nos va a permitir a los distintos stakeholders, a los distintos agentes que participan del sistema, poder reconocer cuándo inversiones se están haciendo en función de ese marco de largo plazo, cuando licitaciones se están haciendo en función de ese marco de largo plazo o se están haciendo fuera de él, y por tanto da un marco sobre el cual los distintos agentes puedan contraponer sus puntos de vista y observar y reclamar determinados procedimientos. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en la expansión del sistema y en esta expansión del sistema hay una determinada expansión de generación que es indicativa, solamente indicativa, pero la autoridad hace licitaciones que son por 3 veces ese monto, entonces uno como ciudadano o los distintos agentes podrían requerir explicaciones de por qué, si el plan indicativo dice A, la autoridad está haciendo 3A, lo cual podría estar distorsionando la formación de precios. Entonces es un marco indicativo que le permite a los distintos agentes, puede ser al revés también, que tenga que ver con una decisión de transmisión y uno pueda decir por qué no se está haciendo una obra que debería estar siendo realizada para poder incorporar nueva generación al sistema. Ese es el marco global que se quiere lograr con esta idea de los planes de largo plazo. En el caso de Colombia y en el caso de Chile se realizan esos planes y permiten efectivamente rayar la cancha, tener un marco, un framework común para todos los stakeholders y en función de ese marco común entonces proponer las distintas obras de transmisión, de hacer los desarrollos de generación, proponer distintas obras de transmisión tanto desde el Independent System Operator, que es el que más conoce el sistema, pero también ventanillas abiertas para que distintos agentes puedan proponer también su obra y tengan que ser analizadas en su justo mérito para ver si son obras que debiesen ser incorporadas en el proceso de transmisión más de corto o mediano plazo. Otro elemento importante es que el PIT, el PIT y la expansión de la transmisión debiese estar realizada en un único elemento. ¿Y por qué creemos que eso tiene que ser de esa manera? Simplemente por el efecto de optimización y de portafolio óptimo para no estar solucionando problemas que podrían haber sido resueltos con una única obra, estar solucionando ese problema con una multiplicidad de obras, lo cual a la larga, por economías de escala y por eficiencia económica, redunda en menores tarifas que va a estar pagando el consumidor final. Entonces, acá el mensaje siempre es buscar todas las sinergias donde ellas se encuentran. En el caso de la dinamización del mercado del gas natural, y para ir un poquito más rápido, es contarles que acá efectivamente necesitamos avanzar a la masificación del gas natural, sí y solo sí. En estos planes integrados de largo plazo, Perú en su conjunto decide avanzar a esa mayor gasificación, porque puede ser una gasificación, como les comentaba, que puede ir asociada a directamente a la gasificación del transporte, por ejemplo, autos con gas, camiones, etcétera, como ya ha sido desarrollado un tanto en el caso del Perú, gasificación del calor, o uno podría estar en estos mismos planificación de largo plazo, estar pensando en la electrificación del calor, en la electrificación del transporte público y que los desarrollos de gas estén asociados simplemente a la generación de electricidad. Esas son decisiones y miradas de largo plazo que nos pueden ayudar a responder a través de este marco integrado de planificación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos efectivamente contratos de gas natural que sean estándar y
necesitamos movernos efectivamente a un mercado secundario que sea mucho más líquido. Entonces, para masificar el gas natural, tenemos que ver cómo en esta planificación de largo plazo, en este paradigma de largo plazo, se va a empezar a usar el gas disponible en el caso del Perú, los nuevos desarrollos, para efectivamente hacer una sociedad que vaya creciendo y que sea más justa en el caso del Perú. Un otro elemento importante de cualquier mercado secundario que funcione en formato de subasta electrónica es que los contratos sean lo más estándares posibles, porque de esa manera el precio que se forma es mucho más transparente y puede ser usado no solo por los agentes que participan del mercado secundario, sino también por aquellos agentes que hacen contrataciones bilateral o over the counter, que pueden estar usando esa señal de precio también para fijar sus propios precios. Es independiente, es importante también que en los reglamentos que ahora se están implementando y en esta idea de tener este mercado secundario del gas, sea llevado a cabo por una unidad independiente y no por el Ministerio de Energía, para garantizarle, y no estamos diciendo, ojo, es lo que señalábamos al principio, no estamos diciendo que por definición el MINEM lo vaya a hacer de mala manera. Estamos diciendo que se tienen que generar las instituciones para que, independiente de quién esté en el cargo en el MINEM, el desarrollo del mercado secundario se puede hacer de manera transparente, aumente los niveles de liquidez, y eso lleva a mejora a toda la comunidad del Perú. Y para eso creemos que un ente independiente puede ser clave en este esquema de subasta online, que puede ser una estructura del tipo bolsa que se vaya licitando cada cierta cantidad de años. No tiene por qué ser una licitación a infinitum, sino que puede ser una concesión de administración de esta bolsa por un periodo limitado de tiempo y que después se va renovando. Con eso la autoridad mantiene el control de la situación, pero también permite transparencia y mayor confianza de los distintos stakeholders que van a estar participando del caso. Para el caso de cómo mejorar las empresas públicas del Perú, revisamos distintos casos, revisamos Codensa en Colombia, empresas públicas de Medellín, revisamos Codelco en Chile, y básicamente si tuviésemos que resumir las alternativas, teníamos que hoy día las empresas públicas de distribución en el Perú tienen activos, son dueñas de activos de transmisión y son dueñas de activos de distribución. En el caso de los activos de transmisión, lo que proponemos efectivamente es hacer lo que ya se está haciendo en el SGT del Perú, que es básicamente que las obras de transmisión puedan ser licitadas y entregadas a concesión por un periodo de 30 años. Esto es entonces simplemente ampliar la cobertura para también obras nuevas y obras existentes que estén de propiedad de las distribuidoras en términos de transmisión. Y en el caso de distribución, tenemos dos grandes familias, que es mantener el control estatal o permitir la inversión privada, y en el caso de permitir la inversión privada, podemos o privatizar completamente, o tener un modelo híbrido, o hacer ejercicios de concesión. Lo que nosotros estamos proponiendo, y propusimos en el informe con harto detalle, tiene que ver con las concesiones en el caso de transmisión y también concesiones en el caso de distribución, pero, y esta es una pequeña modificación con respecto a nuestra presentación anterior, pero necesariamente con una modernización de las empresas públicas. Entonces creemos que es una condición necesaria para avanzar en la concesión de las empresas públicas, la modernización de las mismas. Sin modernización de las empresas públicas de distribución, difícilmente vamos a poder avanzar a una concesión de esas empresas de distribución que sea atractiva para el erario fiscal. Lo de transmisión ya lo señalamos, y en el caso de la distribución es lo que les estaba comentando. Que esto no estaba en nuestra presentación previa ni tampoco en el borrador anterior. Creemos que el proceso de modernización tiene que ser llevado en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con la modernización de las empresas públicas, en el sentido de que se permita efectivamente el endeudamiento de estas empresas que, dado que ya están recibiendo la señal de precio eficiente a través del valor agregado de distribución, entonces, dado que ya se le está exigiendo a través de la tarifa y se le está reconociendo esa eficiencia, entonces que sean capaces de usar esa tarifa, es decir, de usar los ingresos futuros que provienen de esa tarifa para endeudarse. Esa condición es sine qua non para el desarrollo de las empresas públicas de distribución en el caso
del Perú. Y eso va a estar asociado a un cambio en el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque va a ser necesario un menor control de FONAFE en términos de aprobar inversiones, porque la señal de precio ya está, ahí está existiendo, pero sí va a requerir que Contraloría siga supervisando a estas empresas públicas. Entonces, un esquema posible es que no participe de todas las decisiones que se toman de las empresas públicas, sino que aleatoriamente puede ir revisando algunas de estas empresas con penalizaciones importantes en casos de desvío. Con eso se generan los incentivos de que la plata del pueblo peruano se gaste de manera adecuada, pero que se le dé suficiente independencia a las empresas públicas para que hagan algo que cada uno de nosotros hace en su vida, que es endeudarse en el presente, producto de flujos futuros que va a estar siendo remunerada, sobre todo en el caso de estas compañías que son monopolios naturales. Y la segunda etapa tiene que ver con que una vez que logramos modernizar esto, entonces vamos a poder concesionar estas empresas de distribución para atraer capitales extranjeros que puedan pagar un fee por esta concesión para hacerse de qué, para apropiarse de los derechos de las tarifas futuras que van a estar siendo fijadas regulatoriamente a través del VAT, y eso no cambia. Entonces siguen esos incentivos, y estos operadores de red que van a llegar al sistema tienen que cumplir obviamente con todos los estándares que la autoridad les exija, para que de esa manera después, cuando se acaba este contrato de concesión, puedan nuevamente estar participando. Apareció Eduardo, sí que eso quiere decir que me queda poco tiempo. En el caso de la supervisión, ya conversamos sobre las unidades de monitoreo que van a estar, que necesitamos, que proponemos que se creen dentro del COES, el tribunal de expertos independiente que también proponemos, y adicionalmente en el caso de Sinermin estamos proponiendo la separación de las tareas de regulación, que sería básicamente las fijaciones tarifarias y los decretos y la dictación de decretos, normativas y reglamentos que están dentro de la jurisprudencia de Sinermin, pero que las tareas de fiscalización y multas asociadas a esa fiscalización estén en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para de esta manera separar a quien hace la norma de quien ejecuta y fiscaliza esa norma y cobra las multas asociadas a esa norma. Súper rápido para ir terminando, en términos de nuestras conclusiones, lo que observamos preliminarmente, y que después nos fuimos dando cuenta, como les conté a lo largo de esta presentación a partir de la revisión internacional, de que observamos, por ejemplo, en el COES que podían existir elementos que no garantizaran su gobierno 100% independiente, que podían haber potenciales conflictos de interés, que no existía una unidad de monitoreo de mercado. En planificación, largamente ya les he comentado que lo que observamos claramente era una falta de coordinación, en particular los proyectos y licitaciones de nueva generación. En el mercado del gas natural, la necesidad urgente de una modernización y de la implementación de un mercado secundario, sobre todo a la luz de la resolución o del dictamen de la Corte Suprema, la necesidad efectivamente de que las empresas públicas se puedan endeudar para llevar a cabo sus inversiones de largo plazo, y que además podamos avanzar a una concesión de las mismas donde el Estado mantiene la propiedad. Entonces no estamos hablando de privatización, pero que permite la incorporación de capitales extranjeros o nacionales, capitales externos. Y en el caso de Osinermin, que están estas tareas de regulación y supervisión juntas. De la revisión internacional nos dimos cuenta que en el caso del COES no existe algo así como ser 100% independiente, que el PJM actualmente está siendo revisado y por tanto podría proveer valiosas lecciones para el caso del Perú. No hay evidencia suficiente para hacer la separación de operación del sistema del mercado y hacer esa separación de funciones. Para la solución de conflictos hay distintas instancias en los distintos ISO. En planificación vimos que habían elementos de largo plazo no vinculantes que han sido exitosos, por ejemplo el caso de Colombia y Chile. Observamos que se puede avanzar a niveles de separación de las empresas públicas, de concesiones en particular, y la separación para Osinermin de la fiscalización y la regulación. Solo a manera de resumen, y quedan dos láminas, ¿qué es lo que estamos buscando? Aumentar la independencia con dos agentes externos, pero mantener la continuidad de las decisiones, y por eso estos dos agentes externos van a ser escogidos por las mismas asambleas y posteriormente
por el directorio incumbente. El presidente del COES va a ser propuesto por una firma independiente con 5 o 6 nombres y va a ser la misma asamblea, tal como existe hoy día, la que lo va a estar escogiendo. Lo que sí vamos a incorporar esta idea del tribunal experto, pero con la salvedad que les comentaba de régimen transitorio probablemente, o pensado en régimen transitorio, pero que se puede extender en el tiempo, es que si las partes deciden no participar del panel de expertos, entonces, si las partes deciden y ambos están de acuerdo, pueden ir a un tribunal ad hoc. En planificación lo que proponemos es efectivamente que una unidad del Ministerio de Energía, pero que goce de algo de independencia, pueda estar mirando en largo plazo y que sea un proceso participativo donde esté la academia, los principales agentes, la industria, los mineros, los desarrolladores, etcétera, conversando cómo nos imaginamos ese futuro del Perú, pero con una herramienta de costo-análisis objetiva y transparente que permita tomar las mejores decisiones. Y en el caso del mercado de gas natural, avanzar claramente a esa modernización y a ese mercado secundario. En el caso de las empresas públicas, en particular de las empresas de distribución, este ejercicio en 2 etapas, claramente modernizar las empresas y dotarlas de mayor independencia para sus políticas de endeudamiento, eso es clave, y junto con eso avanzar entonces a la concesión de las mismas. Esta, la primera, es condición necesaria, mas no suficiente, y ambas deben estar sucediendo para lograr el objetivo de tener un sistema de distribución mucho más moderno que se haga cargo de los crecimientos de la demanda, pero también de las nuevas tecnologías. Simplemente para terminar, ¿cómo nos imaginamos entonces este marco institucional si tuviésemos que resumir toda la presentación en una sola lámina? Es que efectivamente aparece una planificación de largo plazo que depende del Ministerio de Energía, pero donde participan todos los agentes. OSINERMIN queda con las tareas de regulación y las de supervisión y pagos de multa y cobros de multa quedan en esta Superintendencia de Electricidad y Combustible. Indecopi está mirando el antitrust en todos los mercados peruanos, pero en particular COES le puede estar informando respecto a la unidad de monitoreo de mercado de COES le puede estar informando respecto a potenciales casos de política anticompetitiva dentro de la generación. Vamos a tener las labores de gestión del mercado y gestión de la operación juntas todavía y que se podrían eventualmente separar en la medida que vayan apareciendo en el mercado del Perú mayores eventos competitivos y finalmente la creación de un tribunal experto independiente que no tiene que tener ningún tipo de conexión con el gobierno y eso fuimos explícitos en nuestro reporte de que los miembros de ese tribunal no deben haber trabajado durante el año anterior en una administración pública y no pueden hacerlo también al terminar su mandato. Muchas gracias entonces, queremos agradecer nuevamente a todo el equipo que nos ayudó, a mí y a Hugh Rudnick al desarrollo de este trabajo, tanto el equipo en Chile de SISTEP como el equipo en Perú de SIDEC, que nos permitió tener esta visión global del diagnóstico en el caso del Perú y posteriormente realizar nuestra revisión internacional y las propuestas que aquí le planteamos. Sin más, entonces agradecer nuevamente la oportunidad de participar en este maravilloso proyecto, desearles toda la suerte del mundo en lo que se les viene con respecto a este libro blanco. Ojalá puedan seguir profundizando en los distintos temas y cualquier duda que tengan al respecto o comentarios que nos quieran hacer, también en la presentación están nuestros datos de contacto y voy a estar más que feliz de responderles. A lo más me demoraré un par de días, pero comprometo 100% mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación.